Los antimandamientos de los gerentes de ventas, parte 1 de 4. Hoy arrancamos una nueva serie. Bienvenidos al episodio número 301 de Crece Humor el Podcast. Una nueva serie que te advierto desde el inicio, estoy completamente seguro que te va a incomodar. Porque vamos a hablar de los antimandamientos de los gerentes de ventas. No los mandamientos ideales que aparecen en libros, realmente la teoría elegante que muchas veces compartimos en redes sociales que suena bonito, y estoy de acuerdo, yo también lo uso, no es en ese enfoque. Pero no, vamos a hablar de esos errores que se repiten todos los días en equipos comerciales. Errores que frenan el crecimiento, errores que generan frustración y errores que terminan destruyendo el potencial de muchísimos equipos, pero sobre todo también de muchísimos vendedores. Hay algo importante que quiero dejar desde el inicio de esta serie. Esta serie no es para atacarte. No es para atacar al gerente, no es para atacar al vendedor, no. No quiero protegerlos tampoco, no quiero que lo estás haciendo súper bien, no. Quiero que hablemos realmente verdades brutales. Un mal gerente puede frenar a un equipo, pero también un vendedor como puede destruir su propio crecimiento o hasta el equipo también. Así que en cada antimandamiento vamos a comenzar a hacer una estructura, van a haber 4 bloques en cada antimandamiento, en donde vamos a hablar primero el error del gerente. También te voy a dar una sugerencia de cómo podríamos corregir ese error del gerente. Vamos a atacar también esa zona de confort del vendedor, pero también qué puede hacer el vendedor para poder salir de ese patrón y romperlo y poder trabajar en conjunto. Para mí eso es lo más importante de la serie de los antimandamientos, que después vamos a sacar una serie de antimandamientos en ventas en general, pero esto viene muy alineado a esos errores que están trabajando. Así que hoy, en este episodio, hablaremos de 3 antimandamientos, 3 verdades incómodas, brutales y dolorosas que, si las corregimos en conjunto, van a poder cambiar completamente el desempeño de un equipo comercial. Así que si te quieres quedar y conocer más sobre esto, si quieres aprender y crecer, pues es la invitación. Así que, quédate y crece. Si esta es tu primera vez en Crece o Muere el Podcast, bienvenido o bienvenida. Este es tu espacio. Es el espacio original y principal de toda la comunidad de los putos amos y las putas amas de las ventas, de todo este mundo hispanoparlante. Así que este es tu lugar. Te agradezco el haber elegido venir acá y te agradezco también que tú hayas tomado la decisión de querer seguir creciendo. Así que siéntete cómodo, siéntete cómoda en este espacio porque hablaremos de muchísimas cosas que van a generarnos valor para ti y para mí. Así que quédate para seguir creciendo. Y así es, bienvenidos al episodio número 301 de Crece o Muere el Podcast. En este episodio, como mencioné anteriormente en la introducción, vamos a comenzar a hablar de esos antimandamientos. Lo importante es que ahora comenzaremos a hablar también, y bueno, ya saben, lo que estoy buscando es planificar y quiero tener como series que vayan enfocados a los gerentes, series que vayan enfocados a los vendedores, series que vayan enfocados a las ventas en general, series que vayan enfocados en la parte financiera, siempre con aplicación comercial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el tema puntual es que es impresionante. La serie de Laberinto del Seguimiento fue uno de los episodios más escuchados en la historia de Crece Humor el Podcast y por eso venimos en que las series están generando mucho valor. Y quiero atacar esos puntos dolorosos realmente, donde nosotros podemos ir en ese sentido aprendiendo y creciendo en conjunto. Así que por eso mismo creamos esta serie y las próximas que vienen, para que podamos seguir aprendiendo en conjunto. Y sobre todo, si tú quieres que hablemos de algún tema en específico, tienes algún dolor en específico que te esté pasando, por favor, envíame esa información, envíame a través de nuestras redes sociales, @elputoamo de las ventas, tanto en TikTok como en Instagram o en LinkedIn. Me puedes ir a buscar como Diego Enríquez Beltranena o el puto amo de las ventas. Mándame información y yo con mucho gusto comienzo a investigar. Y si nosotros creemos que tiene ese contexto y la importancia de lo que podemos compartir, créeme, lo que sí te garantizo es que lo voy a leer y te voy a dar mi perspectiva de lo que podría sugerirse. Pero en este caso, si tú me das esa recomendación, puede ser muy interesante que yo pueda compartirla, siempre y cuando me digas tú, uno, que quieres que comente tu nombre o que lo mantengamos anónimo, pero temas importantes que me sirven mucho para que podamos nosotros seguir generando valor. Así que bueno, sin más introducciones, vámonos directamente a arrancar con esta serie para que podamos comenzar a conocer estos antimandamientos. Así que sin más, vámonos con el antimandamiento número 1. Acuérdate, aquí estamos hablando en formato negativo y el antimandamiento dice así: si tú vendes más que tu equipo, felicidades, no eres un gerente. Este es uno de los errores más comunes que hemos encontrado realmente en el mundo de las ventas. El gerente muchas veces fue el mejor vendedor del equipo y es el que tiene experiencia, el que tiene los contactos, el que sabe negociar y sabe cerrar. Entonces, en ese momento muchas veces las directrices dicen: eres el mejor vendedor, órale compadre, vas para arriba, ¿sí? Y lo pasamos a convertirse en gerente o en líder.
Esto lo hemos hablado muchísimo y es algo bien importante entender que hay un antimandamiento empresarial también y muchas veces queremos solo promover personas porque están haciendo bien las cosas técnicas. Pero ser gerente requiere muchísimos más contextos y lo vamos a ir hablando en las próximas series. ¿Qué necesita un gerente de ventas? ¿Qué competencias necesita crucialmente para poderte acompañar en el desarrollo de esos escenarios profundos que nos pueden dar muchísimo valor? Pero bueno, continuemos con el antimandamiento en este caso. Cuando una negociación se complica, normalmente en este caso aparece el héroe y sale el vendedor diciendo, déjamelo a mí. Y en ese caso, claro, al inicio parece liderazgo, es como viene a salvarme, pero en realidad está pasando algo tremendamente peligroso. El gerente está vendiendo, pero el equipo no está aprendiendo. Cada vez que el gerente está rescatando una negociación difícil, el vendedor aprende algo inconsciente. Cuando eso se pone complicado, el jefe lo arregla. Y el que facilita, debilita. Lo he repetido muchas veces. Poco a poco el equipo deja de desarrollar habilidades de cierre y el problema es que el gerente se convierte en un cuello de botella de crecimiento. Y es súper complicado porque estás en una posición que le llamo yo la posición del sándwich, porque tienes presión de arriba de los números y tienes presión de abajo de que no están pudiendo hacer lo que tienen que hacer y comienzan con el está muy difícil el mercado, muy difícil el cliente, muy barato, muy caro el producto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿qué puede hacer el gerente para que pueda mejorar este concepto? Así que vamos con un poquito de amor. ¿Qué puede hacer el gerente para mejorar este concepto? El trabajo del gerente no es cerrar más ventas que su equipo, es desarrollar vendedores que puedan cerrar sin estar involucrado. Eso es la parte más importante. Eso significa cambiar el rol. En lugar de entrar a rescatar cada negociación, el gerente tiene que acompañar ese proceso. Puede observar reuniones, retroalimentación después de la cita, practicar cierres en roleplays y enseñar cómo gestionar objeciones. Y eso es muy importante también. A veces el gerente va a tener que dejar que los vendedores cometan errores y eso es una de las cosas más incómodas que hay. Pero esos errores son parte del proceso de aprendizaje y los errores cuestan tiempo, cuestan dinero y a veces hasta clientes. Y sé que uno dice, no, Diego, estás loco, pero es que si no, no hay aprendizaje. Y muchas veces, como lo hemos sabido con los refranes, prefiero 1000 veces un momento colorado que 1000 descoloridos. Pero ese es el enfoque. Un gerente que desarrolla vendedores crea equipos fuertes y un gerente que rescata ventas crea equipos dependientes. Cuidado con eso. Ahora bien, aquí estamos hablando lógicamente de ese antemandamiento, pero también hay muchas situaciones en las que el vendedor se acomoda. Y por eso, en la perspectiva del vendedor, hay que tener una verdad incómoda. Vamos a poner otra vez, creo que va a ser acá. Para que pongas atención, vendedor, ¿por qué? Porque también hay que hacer un llamamiento acá. La verdad incómoda es que muchos vendedores se acomodan en ese bendito modelo. Cuando la negociación se pone difícil, levantan la manita, llaman al jefe, piden ayuda o delegan el cierre. Y entonces dicen, no, lo que pasa es que era una negociación bien difícil. Y dejan pasar oportunidades para practicar habilidades más importantes del proceso comercial. Y es defender el valor, gestionar objeciones, negociar, pero sobre todo cerrar y poder comenzar con ese proceso postventa que es bien importante en el proceso comercial. Y así pasan los años. Vendedores que presentan bien, pero nunca dominan el cierre, porque se acostumbran a no estar incómodos. ¿Qué puede hacer el vendedor? Así que también les mando un poquito de amor. Si tu gerente tiende a entrar a cerrar ventas, haz algo diferente. Primero, pídele que te observe cerrar antes de intervenir. Segundo, después del cierre, pregúntale qué hubiera hecho diferente. Tercero, practica roleplays de cierre con tu gerente. Y cuarto, acepta algo muy importante. Te vas a equivocar. Tu gerente también se puede equivocar. Que sea gerente no significa que lo sepa todo, pero en conjunto, 2 cabezas, 1000 cabezas piensan mejor que una. En ventas hay una verdad inevitable. La única forma de aprender a cerrar es cerrando. Y uno dice como que, ¿qué? Sí, precisamente, hay que aprender a pedirlo. Por eso mismo en este antemandamiento, la verdad incómoda es, si siempre necesitas que tu jefe cierre por ti, discúlpame, no eres un vendedor, eres un asistente en ventas. Sí, burn, que lo siento, pero duele. El fin principal es que podamos aprender. Así que por eso te dejo muchas herramientas para que tú comiences a tener esa claridad de cómo convertirte en una persona que aprenda a sentirse incómodo con el fin principal de que el que no se reta, se repite. Vámonos entonces con el antimandamiento número 2. Si tu única herramienta de liderazgo es presión, bravo, ¿sí? No tienes liderazgo. Oh, ¿cómo así? Este es otro clásico, ¿sí? Y me suele suceder muchísimo. El gerente que cree que liderar es repetir frases como las siguientes.
necesitamos vender más. Este mes no podemos fallar, hay que salir a la calle. Pero presión no necesariamente es liderazgo. Claro, puede ser parte de, pero si solo hacemos eso, eso sí, garantizado que no es liderazgo. La presión sin proceso genera ansiedad y la ansiedad rara vez genera ventas sostenibles. Yo no digo que la ansiedad no sea buena, la ansiedad me permite anticiparme siempre y cuando exista un sistema, porque si sigo vendiendo con impulso, garantizado de que esto no va a generar valor. Un equipo comercial necesita claridad, necesita método, necesita entrenamiento y estructura, no solo presión. Son muchos elementos los que tienes que tener como gerente. Ahora sí, como te dije, también te mando un poquito de amor para que como gerente podamos empezar realmente a mejorar este contexto para que tengas más herramientas y poder aprender a gestionar y a liderar tu equipo de mejor manera. Así que aquí va el amor. ¿Qué es lo que puedes hacer como gerente para poder mejorar en este punto si es que en algún momento dado tocar ciertas fibras que pueden haber generado dolor? Un buen gerente convierte la presión en dirección. Eso significa establecer un proceso claro de ventas, definir métricas de actividad, revisar el pipeline con frecuencia y sobre todo dedicar tiempo a entrenar al equipo. En lugar de decir hay que vender más, el gerente, tú tienes que aprender a ayudar al equipo a entender qué acciones generan ventas. Cuando hay claridad sobre el proceso, la presión se transforma en enfoque. Porque, ojo, la presión no es mala. La presión es un regalo. Sí, solo sí, tienes un sistema que precisamente busca que esa presión se convierta en enfoque. Eso es maravilloso. Eso sí, también acá hay un llamamiento para poder hacer una verdad brutal de la perspectiva del vendedor. Así que ponga atención, vendedor. En la perspectiva del vendedor, también existe el vendedor que usa presión como excusa. El vendedor dice, es que con este jefe no se puede, solo presiona, así nadie vende. Y entonces te acomodas en ese sentido de decir, como me están presionando, yo no hago nada. Y con ese discurso evitas muchas veces revisar algo más incómodo, que es tu propia disciplina. Porque en ventas hay una verdad que pocos están aceptando. Hay vendedores que dicen que el problema es el gerente, cuando en realidad el problema es tu actividad. Es entender que muchas veces no tenemos las herramientas. Y claro está, yo lo entiendo. Precisamente muchas veces las empresas, los gerentes nos deberían de dar esas herramientas, pero yo he estado muchas veces donde no he podido tener esas herramientas, no he sabido tampoco apalancarme y ayudar a mi gerente, pero sí tuve la discreción de poder tomar la decisión yo de ser autodidacta, de poder aprender. Pero también no quiero atacarte, no quiero que sientas que es como, pinche Diego, es que solo me estás atacando. No, también, compadre, comadre, les mando un poquito de amor para mejorar esta parte. ¿Qué puedes hacer como vendedor? Incluso con un gerente imperfecto tú puedes hacer muchísimo, ¿sí? Puedes medir tu actividad, puedes construir tu pipeline, puedes revisar tu conversión y pedir feedback específico. Porque recuérdate, la retroalimentación es bidireccional, la palabra que quería decir. ¿Qué significa? Que alguien de arriba me puede dar esa retroalimentación, pero yo también. Y es más, existen como, herramientas que son feedback 360, es qué piensan mis compañeros de mí, qué piensa la gente a la cual me reporte y qué piensa la gente a la quien yo le reporto. Entonces tú también puedes proponer mejoras en el proceso. Un vendedor profesional, un verdadero profesional de las ventas, no depende de la motivación del jefe, depende de tu propia disciplina. Y aquí es donde yo le digo a la gente, no trabajes para la empresa, no trabajes para tu jefe, trabaja con la empresa, trabaja con tu gerente en ventas, porque entonces ahí comenzamos a trabajar en alianzas que comienzan a construir mejoras en los resultados, tanto para la empresa como para ti. Así que empecemos a tener una visión también empresarial y comencemos a buscar que si tú quieres llegar rápido es solo, pero si quieres llegar lejos, tenemos que ir en equipo. ¿Y cuál es la verdad incómoda? En este caso es un mal gerente complica el trabajo, totalmente de acuerdo, pero un vendedor sin disciplina lo arruina por completo. Así que muchísimo cuidado con este antimandamiento, porque suele ser muy repetitivo. Y vámonos con el antimandamiento número 3. El antimandamiento número 3 dice lo siguiente: si no sabes tus números, tu equipo tampoco los va a saber. Este antimandamiento es silencioso, pero es crucificador, es devastador, es doloroso. ¿Por qué? Porque muchos gerentes hablan de ventas todos los pinches días, pero no dominan sus números y eso duele. Eso me ha pasado muchísimo, no solo con los vendedores, que también, y vamos a hablar después, pero el gerente no se sabe las métricas, no se sabe cuál es la tasa de cierre del equipo, no sabe cuál es la tasa de conversión. Algunos sí, pero la mayoría no lo saben.
y no saben esa tasa de conversión, no saben cuántas oportunidades tienes en el pipeline de manera general, no saben el tiempo promedio del proceso comercial, cuáles son los cierres ni las actividades mínimas necesarias para generar resultados y eso duele. Entonces la conversación se antimandamiento de hablar bien, perdón. La conversación muchas veces se convierte en vaga, en un poquito como ambigua, vacía, ¿sí? Y por eso comenzamos a decir otras frases como la que vimos en el antimandamiento anterior. Hay que vender más. ¿Por qué? Porque arriba me están diciendo, tienes que vender más. ¿Por qué? Porque en la junta directiva hay que vender más. ¿Por qué? Porque no hay plata o no hay dinero y no sabemos si es un tema de cobro, no sabemos si es un tema de proceso, no sabemos si es un tema de producto. Entonces, si no sabemos las métricas, es bien complicado porque nadie sabe cómo vender más. Entonces, ese es un problema que se vuelve un efecto dominó. Como te dije también en los últimos 2 antimandamientos, no solo vengo a decirte, hey, estás haciendo mal. No, te quiero mandar amorcito, amorcito corazón. Aquí a los gerentes les mando un amorcito. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedes hacer tú como gerente? ¿Sí? El gerente debe de convertir la gestión comercial en algo medible. Lo sabemos, es que a mí me duele y me parece tan lógico pero ilógico que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Y lo sabemos y lo repetimos y suena súper bonito, pero no lo hacemos. Entonces, esto implica que tú tienes que aprender a entender y monitorear métricas como la conversión entre etapas. Necesito saber en dónde la gente se me está quedando trabada. El tamaño del pipeline, cuál es nuestra secuencia, cuál es lo que tenemos que hacer, cómo funciona el proceso, el número de oportunidades activas y la actividad comercial necesaria para poder alcanzar esos objetivos. Te doy un ejemplo. Estábamos hablando precisamente con un equipo de propiedades inmuebles y estábamos logrando determinar que la gente me decía, no, es que yo si tengo citas, tengo cierres. Y logramos hacer un escenario donde más adelante vamos a comenzar a hablar de secuencias, pero decíamos un número de 20-7-1. ¿Qué era eso? 20 leads me daban la oportunidad de 7 citas, 7 citas me daban la oportunidad de un cierre. Si yo necesito al menos 4 cierres en un periodo determinado, tengo que determinar que necesito al menos 28 citas. Y esas 28 citas me está diciendo a mí que al menos debería estar teniendo 80 leads. Eso es una medición que tú tienes que tener clara. ¿Cuántas necesita tu equipo? ¿Cuántos leads se están generando? ¿Qué fuentes de prospección hay? ¿Cómo podemos incrementar eso? Y comienzas a trabajar mucho de la mano con relación al concepto también de marketing, del departamento de ventas, de cómo nosotros podemos apalancarnos de finanzas, de cobros, entre otros, porque es bien importante que sepas eso. Cuando el gerente domina números, puede guiar al equipo con claridad, puede identificar dónde se pierde el negocio y dónde hay oportunidades de mejora. Los equipos comerciales que son sólidos y fuertes se gestionan con datos, no con intuición. Y ese es uno de los graves problemas que tenemos en Latinoamérica. Eso sí, vamos a ver también la perspectiva del vendedor. Así que mis queridísimos compadres, pongan atención. ¿Cuál es la perspectiva del vendedor en este antimandamiento? Cuando el equipo no trabaja con métricas claras, el vendedor queda en la total oscuridad, ¿sí? No sabe cuántos prospectos necesita, cuántas citas debe de generar, cuántas propuestas debe de enviar. Entonces el vendedor trabaja, pero sin dirección. ¿Y qué es el problema? Me siento ocupado, pero no productivo. Cuando no hay dirección pasa algo muy común. El vendedor se enfoca en lo cómodo. Responde correos, revisa leads, organiza información, pero evita lo más importante que es prospectar. ¿Por qué? Porque la gente me dice, no sé cómo chingados prospectar. No te me asustes. Vamos a traer una serie específicamente del laberinto de la prospección para que tú tengas también claridad de cómo podemos adentrarnos en esas herramientas importantes. ¿Qué puedes hacer tú como vendedor? Te mando amorcito. Incluso si tu empresa no tiene métricas claras, tú puedes crear las tuyas. No con el fin principal de que cada vendedor trabaje de manera aislada, pero a veces pasa. Tenemos que comenzar a crearlo. Empieza por 3 números simples. Prospectos generados, citas o reuniones realizadas y 3 cierres logrados. Eso te permite tener esa secuencia, como te decía anteriormente, de 20-7-1. Eso me va a permitir a mí saber si el tuyo es, no sé, 50-4-2, etcétera, etcétera, etcétera. Con el tiempo vas a descubrir tu tasa de conversión y cuando conoces tus números, algo cambia. Dejas de depender de la suerte y empiezas a depender del sistema. La verdad incómoda de este mandamiento es que, este antimandamiento, mejor dicho, es un gerente sin métricas es un animador motivacional. Vamos, tú puedes, 1, 2, 3, pero un vendedor sin métricas está navegando sin mapa. Y por eso mismo nos cansamos, nos frustramos, nos desgastamos y perdemos energía porque no encontramos esos momentos que liberen dopamina y endorfinas porque vivimos en una constante presión y frustración que no genera resultados. Así que hoy vimos 3 antimandamientos que aparecen en equipos comerciales todos los días.
Primero, el gerente vende más que su equipo. Segundo, el gerente que solo lidera con presión. Y tercero, el gerente que no domina sus números. Pero también vimos algo muy importante. En cada uno de esos errores hay responsabilidad compartida. El gerente debe de crear estructura, proceso y desarrollo. El vendedor debe asumir disciplina, aprendizaje y proactividad. La responsabilidad del gerente es desarrollar equipo. Y desarrollar equipo es como un logro que cada interés individual se alinee y se enfoque hacia un objetivo en común. La responsabilidad del vendedor es desarrollar su propio desempeño. Deja de trabajar para alguien y trabaja con alguien. Cambia drásticamente la situación. Y se lo agradezco muchísimo a Marta que me dio esa perspectiva en uno de los cursos que estuvimos dando aquí en Guatemala. En el próximo episodio, te garantizo, vamos a ver 3 mandamientos más. Sí, nos faltan muchísimos, compadres, comadres. Si esto les dolió, respiremos porque vienen más dolorosos todavía. Y te adelanta algo. Uno de ellos es probablemente el error más caro que cometen muchas empresas cuando construyen equipos comerciales. Así que prepárate porque esta serie no es cómoda, pero puede cambiar completamente cómo funcionan los equipos en ventas. Nos vemos el próximo episodio y ya sabes que mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todos los poderes. ¡Au!